Hare Krishna amigos, nuevamente en este canal de YouTube, donde vamos a presentar una serie de mini cursos de astrología védica. Estos cursos van a estar orientados a los alumnos de nivel intermedio. Si eres principiante no vas a comprender porque vamos a usar principios más detallados, más minuciosos. Si estás viendo este video y eres principiante, te recomiendo ver los otros videos que corresponde al nivel de principiantes. En este nivel vamos a estudiar eh, en detalle los indicadores de cada casa. Sabemos que cada casa tiene cientos de indicadores, cientos, pero a veces no se saben interpretar estos indicadores. La mayoría de astrólogos solo estudia la posición de los planetas en las casas y en los signos, nada más. Y podría obtenerse cierta información, pero es una información limitada. Entonces lo que vamos ahora es a profundizar con los diferentes principios astrológicos, cómo estudiar los diferentes indicadores de las casas. Esto es lo que vamos a hacer, pero para comenzar tenemos que tener una base ya formada, tenemos que tener una base astrológica de ciertos principios que ya tienen que ser memorizados, porque si uno no conoce estos principios básicos, no vamos a poder analizar en detalle los diferentes indicadores de cada casa. No solo es suficiente eh, analizar los planetas en las casas y en los signos, sino que también hay que aplicar otros principios, regencias, exaltaciones, mulatricona, aspectos, parivartanas, ritmos, elementos, o sea, son muchos los indicadores. Entonces, vamos a dar una lista antes de pasar a estudiar en detalle las casas. Vamos a comenzar primero con la casa 1. Vamos a desarrollarla bien, todos los indicadores de la casa 1. De ahí vamos a hacer un video para la casa 2, un video para la casa 3 y así sucesivamente. Entonces, lo que tenemos que tener como base es ya dominar ciertos conceptos astrológicos que nos permiten o nos facilitan la interpretación astrológica. Por ejemplo, lo básico es saber las regencias, o sea, si uno no sabe cuáles son los signos de domicilio para cada planeta, entonces no puede hacer nada. Sabemos que cada planeta tiene un domicilio. Si uno nace con un planeta domiciliado, sabemos que da comodidad a la persona. Tener uno o dos o tres planetas domiciliados es una bendición. Entonces acá tenemos que ver, memorizar las regencias, tanto de los planetas benéficos como los maléficos. Aquí están todos los planetas dando bendiciones, incluso los maléficos también. Esto lo tenemos que dominar, memorizar. También tenemos que memorizar cuando los planetas están exaltados, incluso están con una mayor fuerza que el domicilio. Están más fuertes. Aquí todos los planetas están dando bendiciones. Si uno nace con un planeta, dos planetas exaltados, eso significa que la persona podría volverse conocido, podría tener estatus. La vida siempre va en crecimiento. Hay mejoras. Esto lo tenemos que saber. Otro aspecto que también tenemos que dominar es las posiciones mulatricona de los planetas. Hay ciertos signos con ciertos grados donde el planeta se encuentra más cómodo. Podríamos decir que es una fuerza superior al domicilio.
O sea, el orden viene así, en este modo. Domicilio está fuerte, mula tricona más fuerte y exaltación mucho más fuerte, el planeta. Entonces, aquí vemos que el planeta que se encuentra en mula tricona está cómodo, está dando bendiciones. Si uno nace al menos con un planeta o dos planetas en mula tricona, eso significa que la persona podría tener un buen empleo, un buen trabajo. Del mismo modo, los planetas cuando se encuentran en esta condición dan bendiciones. Es como si uno tuviera un buen empleo. Si uno tiene un buen empleo, gana bien. Y si ganas bien, puedes hacer muchas cosas en este mundo. Pero si tienes un mal empleo, tienes un sueldo mediocre que no te alcanza, no puedes hacer muchas cosas en este mundo. Entonces, si los planetas están en mula tricona, esto también lo vamos a usar en las interpretaciones astrológicas. También esto también tenemos que saber cuando los planetas se encuentran en sus signos de debilitación. Aquí los planetas están incómodos, están débiles. ¿Por qué? Porque están en un signo donde no corresponde a su naturaleza. Y esto lo tenemos que saber. Si uno nace con un planeta o dos planetas en debilitación, van a haber momentos donde la persona va a tener obstáculos, limitaciones, pobreza, etcétera, etcétera. Entonces esto tenemos que conocerlo ya. Cuando decimos planetas domiciliados, planetas exaltados, planetas en mula tricona y planetas debilitados. Otra característica que también tenemos que clasificar son los signos en grupos. Los signos se clasifican de diferentes formas. Acá tenemos la clasificación de los signos a nivel de animales. A nivel, por ejemplo, hay signos que se relacionan más con la influencia humana, signos que se relacionan más con la influencia animal y signos que se relacionan más con la influencia reptil o insecto. Entonces, supongamos, hay combinaciones planetarias que se activan en signos humanos. ¿Cuáles son los signos humanos? Géminis, Virgo, Libra, la mitad de Sagitario y Acuario. Esos son signos humanos. Entonces, si uno tiene una influencia positiva o una influencia negativa en signos humanos, eso significa que uno se vuelve consciente del problema que tiene o del atributo que tiene. Porque en los signos humanos predomina más la inteligencia. Si yo tengo el ascendente en signos humanos, uso más la inteligencia. Si tengo el ascendente en signos animales, uso más la fuerza física. Y si tengo el ascendente en signos insectos, uso más el instinto animal o el instinto sexual. Entonces, uno vive más por instinto. Claro, hay ciertas modificaciones, pero esta es una de la primera clasificación que se da a los signos. Esto lo tenemos que saber de memoria. Cuáles son los signos humanos, cuáles son los signos cuadrúpedos, insectos o reptiles. Otra clasificación de los signos es los ritmos, móvil, fijo, dual. Es muy útil estudiar los signos en estos ritmos para poder ver los viajes, las distancias, los movimientos, ¿no? Vemos que se relacionan con algunos atributos, con ciertas deidades. Los signos duales está regido por el señor Vishnu, los signos fijos está regido por el señor Shiva y los signos móviles está regido por Durga. Algunos dicen Brahma, Rajaguna. Entonces aquí vemos Rajaguna, Sattva-guna y Tamaguna. Entonces cada signo tiene ciertos ritmos y esto lo tenemos que conocer ya de memoria. Los signos también son clasificados en elementos. Hay elementos, signos
de fuego, signos de tierra, signos de aire, signos de agua. Incluso los planetas también están relacionados con los elementos. El Sol es fuego, Saturno es aire, Júpiter es éter, eh, Venus es agua y Mercurio es tierra. Entonces, aquí vemos que en realidad existen 5 elementos y vemos que aquí los signos están clasificados en 4 elementos. El Akash se encuentra un poco de Akash en cada signo, es decir, se clasifican los signos en diferentes elementos, pero el único elemento que está en todos los signos es el Akash. Hay algo de Akash en cada signo. Y usualmente los signos se usan a nivel de elementos para determinar las compatibilidades. Sabemos que el fuego es compatible con el aire, la tierra es compatible con el agua, las incompatibilidades son fuego-agua o aire-tierra, incompatibilidades. Cuando dos planetas se encuentran en signos incompatibles ya podemos tener una idea de cómo interpretar. Y estas incompatibilidades crean ejes positivos y ejes negativos. Entonces acá esto lo tenemos que saber, esto lo tenemos que dominar, las compatibilidades a nivel de elementos, cuáles son los ejes positivos y negativos que se crean. Un planeta en eje 7-7 es positivo, un ejemplo. Uno tiene el Sol en Aries y la otra persona tiene el Sol en Libra, están en eje 7-7. El fuego y el aire son compatibles, por eso se considera como ejes compatibles. Entonces, incluso esto se usa mucho en las compatibilidades en las relaciones pareja. Hay parejas donde predomina más el elemento fuego, discusiones, y donde predomina el elemento aire, indiferencia, distancia. Y cuando predomina la compatibilidad, hay mucha unión, mucha armonía dentro de la relación pareja. También tenemos que conocer las compatibilidades e incompatibilidades a nivel de ritmos, ¿no? El ritmo fijo y el ritmo móvil son incompatibles. En cambio, el dual móvil y el dual fijo son compatibles. Entonces, aquí van a haber momentos donde vamos a usar la compatibilidad a nivel de ritmos y vamos a usar la compatibilidad a nivel de elementos. Y esto lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer. Tenemos que conocer, ¿no?, cuando se producen compatibilidades o uno analiza las compatibilidades a nivel de elementos y a nivel de ritmos. Aquí vemos que ciertos ejes cambian de polaridad. Por ejemplo, a nivel de elementos, el eje 5-9 es positivo y el eje 4-10 es positivo. Es negativo. El eje 5-9 es positivo y el eje 4-10 es negativo. En cambio, a nivel de ritmo se invierten. El eje 4-10 se vuelve positivo y el eje 5-9 se vuelve negativo. Por los ritmos que son incompatibles. Entonces, esto hay que considerarlo. Acá está el significado de cada compatibilidad. Esto ya lo tenemos que saber, lo tenemos que dominar. Vemos que cuando un planeta se encuentra en ejes positivos 7-7, 3-11, 1-1, 5-9, podríamos decir que entre ellos van a dar bendiciones. Esto se usa mucho en los dashas también para ver si es un buen periodo o un mal periodo. Si el planeta mayor, el Mahadasha y el Antardasha, se encuentran en ejes positivos o negativos, ya podemos tener una idea si es que es un buen periodo o un mal periodo. Esto lo debemos saber, lo debemos conocer. Otra característica que también debemos conocer son las amistades naturales, Naisargika Sambandha, ¿no? Cada planeta tiene un planeta que se vuelve amigo, tiene un planeta que se vuelve neutral y tiene un planeta que se vuelve enemigo. Esto es muy importante en el análisis astrológico, especialmente para estudiar las compatibilidades y también para estudiar
cómo se encuentra un planeta en un signo. Si se encuentra cómodo o incómodo. Por ejemplo, el Sol se encuentra incómodo en los signos de Venus y en los signos de Saturno. No está bien, por ejemplo, ¿cuáles son los signos de Saturno? Capricornio y Acuario. O sea, si el Sol está en Capricornio y Acuario, está incómodo. En cambio, si el Sol está en Cáncer, en Aries, en Escorpio, en Sagitario, en Piscis, está cómodo porque está en un signo amigo. Eso es una forma, esto lo tenemos que dominar, lo tenemos que saber. Después es importante también estudiar los planetas Caracas de la casa. Por ejemplo, aquí no hay que confundir Caraca con regencia, es completamente diferente. Un planeta Caraca, sabemos que las casas tienen indicadores y los planetas tienen indicadores. Y se vuelve Caraca cuando los indicadores del planeta y los indicadores de la casa son similares, son iguales. Entonces, es ahí donde se hacen unas interpretaciones astrológicas acá, ¿no? Por ejemplo, el Sol rige la salud y la casa 1 también indica la salud. Júpiter indica las finanzas, la casa 2 indica las finanzas. Marte indica el coraje, la fuerza, la casa 3 también. La luna indica la vida familiar, la madre, la casa 4 también indica la madre. Entonces, cada casa tiene su casa Caraca, o sea, la casa que indica su fuerza. A veces cuando uno analiza la carta astral a nivel de casas, yo quiero analizar los indicadores de cada casa, tengo que ver el planeta Caraca para ver la fuerza de la casa. Si el planeta Caraca es positivo y la casa también es positiva, también podríamos predecir eventos positivos, pero si el planeta Caraca está afectado y la casa también está afectada, entonces los resultados serán negativos. Esto es muy importante, lo vamos a usar mucho, especialmente para analizar las casas, los indicadores de las casas. Otro principio que también tenemos que conocer es las posiciones de los planetas en Marana Karakastana. Estas posiciones son casas donde son contrarias a los indicadores. Por ejemplo, aquí Caracas significa los indicadores son iguales. En cambio, aquí los indicadores son opuestos, completamente contrarios. Y si el Sol entra o los planetas entran en estas casas, se van a sentir completamente incómodos, como si estuvieran agonizando. Entonces, esto se analiza, esto se estudia también. Cuando un planeta se encuentra en una casa completamente opuesta a sus indicadores. Por ejemplo, el Sol rige el orgullo, el ego, y la casa 12 indica la sumisión, el servicio, ¿no? La muerte. Entonces, el viaje del alma. Son indicadores completamente opuestos. Por ejemplo, la casa 1 rige la salud y Saturno indica las enfermedades, completamente opuestos. Por ejemplo, la casa 3 indica la guerra, Júpiter indica la paz. Venus indica el sexo, la lujuria, la casa 6 indica la castidad. Entonces acá podemos ver que son completamente opuestos. Si uno nace con uno de estos planetas, en estas posiciones planetarias, si uno tiene al menos un planeta en Marana Karakastana, eso significa que en algún momento de la vida la persona se relaciona con la muerte, con enfermedades, ¿no? Muerte, enfermedades, dependiendo del planeta que se encuentra en una posición Marana Karakastana, muerte, enfermedades, ¿no? Muerte y enfermedades. Esa es la característica. No se muere, pero siempre está con esos. Esta es una posición típica de las personas que se suicidan. Claro, acá se añade
Otro principio se dice, si el planeta, este es un principio de suicidio, si el planeta que se encuentra en Marana Karakastana es el Drekana dispositor de la luna, la persona se suicida. Acá ahí tenemos un principio. ¿Qué significa el Drekana dispositor de la luna? O sea, la luna tiene que ubicarse en un Drekana regido por el planeta que está en una posición Marana Karakastana. Esas personas se suicidan realmente, tienen éxito en los suicidios, porque hay muchas personas que pueden intentar suicidarse, hay muchas personas, pero no mueren, o sea, se suicidan, toman veneno, se tiran de un tercer piso, no se mueren, pero hay personas que sí logran matarse, y esto es el Drekana dispositor de la luna en una posición Marana Karakastana. Ese es el principio, ese es el lenguaje. Ya más adelante lo veremos, más adelante lo estudiaremos. Entonces, pero tenemos que saber, cuando decimos planetas en Marana Karakastana, tenemos que saber esto. También tenemos que saber los planetas en Dikbala. Aquí todos los planetas están solo en casas angulares. Se dice que si uno nace con planetas en casas angulares, 1, 4, 7, 10, esos planetas van a ser muy predominantes en la vida de la persona, ya sea si son buenos o son malos. Pero estas posiciones específicas dan bendiciones. Por ejemplo, si Saturno está en la casa 7 o Rajo en la 7, puede afectar el matrimonio, pero si uno viaja al oeste o al suroeste, puede tener bendiciones en esas direcciones. Se pueden volver positivos. Pero si Saturno y Rahu están en la 4, en la 1, en la 10, ahí sí ni hablar, se vuelven muy negativos. Del mismo modo, Marte y Ketu en la 10 son muy positivos, porque se encuentran en Dikbala, fuerza direccional. Son muy positivos. Entonces, ¿qué decir los benéficos en casas angulares? La Luna y Venus, ¿no? En casa 4, Júpiter, Mercurio en casa 1, se vuelven muy positivos, dan muchas bendiciones, dan inteligencias. La persona se vuelve muy inteligente y esta inteligencia es otorgada por los devas. Una cosa es analizar los planetas en Dikbala desde el ascendente y otra cosa es analizar los planetas en Dikbala desde la Aruda Lagna. Cuando los planetas están en Dikbala desde la Aruda Lagna, dan riquezas. O sea, en la Aruda Lagna se pone como punto de referencia y uno analiza si están en casas angulares o no estos planetas. Y si uno va a esa dirección, tiene mucho dinero. Esto hay que memorizarlo. A veces cuando interpretamos también decimos planetas en Dikbala. ¿Qué cosa significa cero Dikbala? Cero Dikbala significa cuando los planetas están en las casas opuestas, donde tienen Dikbala. Por ejemplo, el Sol, Marte y Ketu tienen Dikbala en la casa 10, pero cuando se encuentran en la casa 4, obtienen cero Dikbala. O sea, están en su fuerza mínima, no tienen mucha fuerza. Y si uno va a estas direcciones, empeora su vida. Por ejemplo, si yo tengo el Sol en Dikbala, en Dikbala en la casa 10 me voy al este, me vuelvo inteligente. Pero si yo tengo el Sol en 0 Dikbala, me voy al este, me vuelvo tonto. Porque me voy a una dirección donde los planetas tienen cero fuerza. Por ejemplo, miren aquí Júpiter y Mercurio en la casa 7. Uno podría decir, naciste con Júpiter en la casa 7, vas a tener un super matrimonio. Pero aquí vemos que la persona puede perder la inteligencia. Júpiter en la casa 7 pierde la inteligencia, especialmente para tratar a la pareja. Entonces, y vemos que Mercurio al mismo tiempo obtiene una posición Marana Karakastana, Saturno al mismo tiempo también obtiene una posición Marana Karakastana. Entonces hay que analizar los planetas si se encuentran en 0 Dikbala desde el ascendente.
Eso significa que la persona puede perder la inteligencia. ¿Qué significa perder la inteligencia? Que hace cosas raras, que después se arrepiente. Una cosa es analizar estos planetas desde el ascendente y otra cosa es analizarlo desde la Aruda Lagna. Uno se vuelve pobre si va a esas direcciones. Por ejemplo, si yo tengo Saturno en la 1, desde la Aruda Lagna está en una posición Marana Karakestana y al mismo tiempo Cero Digbala, dos influencias negativas. Y si yo me voy a esa dirección, me vuelvo pobre, tengo problemas, puedo tener problemas de salud, me puedo morir o etcétera, algún problema. Entonces, uno se vuelve pobre. Entonces, como vemos, cada casa tiene cientos de indicadores. Aquí lo que tenemos que también aprender, saber clasificar las casas a nivel de Yadatma y saber clasificar las casas a nivel de Jivatma. Yadatma y Jivatma. Yadatma significa clasificar las casas en un modo impersonal. En cambio, clasificar las casas a nivel de Jivatma significa personificar las casas. Cada casa representa una persona de mi vida. Por ejemplo, la casa 1 soy yo. La casa 2 es la familia o la segunda esposa. La casa 3 son mis hermanos menores y mis vecinos. La casa 4 es la madre o los padres. La casa 5 son mis hijos, mis alumnos, mis seguidores. La casa 6 son toda la línea materna, los enemigos que puedo tener. La casa 7 es la esposa, la primera esposa indica el segundo hijo, los socios. La casa 8 indica los adversarios y así. Cada casa tiene, estoy personificando. Yo tengo que saber personificar las casas. Cuando yo digo la casa 2 a nivel de Jivatma, tengo que personificar. En cambio, la casa 1 a nivel de Jivatma soy yo. La casa 1 a nivel de Yadatma indica mi dharma, mi nacimiento, mi apariencia, mi personalidad, mi carácter, si me vuelvo famoso o no, mi vitalidad, mi longevidad. No está personificada aquí. Aquí yo no personifico. Entonces hay que saber diferenciar entre Yadatma y Jivatma. Esto lo tenemos que saber también. Tenemos que dominar esto. Otra característica es clasificar los planetas en gunas. Sabemos que mundo material significa Raya Guna, Sattva Guna y Tama Guna. Hay deidades que controlan estos atributos de la naturaleza material. Todos sabemos que venimos, nos mantenemos por un periodo de tiempo y nos vamos. Todos sabemos eso. Incluso de los objetos también. Lo animado y lo inanimado también tiene este proceso. Mundo material significa esto. Todos nacemos, todos nos mantenemos y todos morimos, desde una hormiga hasta un semidios. Sucede esto. Del mismo modo, los objetos, por ejemplo, un celular. Alguien fabrica el celular, uno se compra el celular, está contigo el celular 5 años, después se vuelve obsoleto, lo regalas o lo tiras a la basura. Ahí está el proceso. Un auto, una casa, un computador, todo tiene este proceso. Tiene la energía creativa, la energía de permanencia y la energía destructiva. Por eso, estos planetas Shiva usa estos 4 planetas para destruir. Vishnu usa estos 3 planetas para mantener. Y Brahma usa estos 2 planetas para crear. Esto lo tenemos que saber. Si yo analizo Júpiter, el Sol y la Luna, son llamados benéficos porque en esas zonas está la energía de permanencia. En cambio, donde están estos maléficos, ahí está la energía destructiva. No dura. Si yo tengo Rahu en la casa 7, el matrimonio no dura. Si tengo Saturno en la casa 10, el trabajo no dura. En cambio, si tengo Júpiter en la 10, el trabajo tiene permanencia. Puedo estar en una empresa 30 años. Eso lo tenemos que conocer, la permanencia y la no permanencia.
Por eso en la astrología védica se da mucha importancia a fortificar a estos planetas. Estos planetas tienen colores, tienen gemas, tienen sonidos, tienen direcciones y hay que fortificarlos para que en nuestra vida se nos active la permanencia. Entonces por eso aquí clasificamos la felicidad, el sufrimiento a través de estos grupos. Júpiter, Luna, Sol son llamados planetas benéficos, donde están ubicados ahí el libre albedrío funciona, ahí todo viene bien, todo te va súper bien. En cambio los planetas Raya Guna, que son de Brahma, dan felicidad y sufrimiento al mismo tiempo. A veces se vuelven positivos, a veces se vuelven negativos cuando se desequilibran. Acá vamos a ver cuáles son los síntomas de un Venus desequilibrado, de un Mercurio desequilibrado. En cambio, estos planetas, Marte, Ketu, Saturno y Rahu, solo causan sufrimientos, donde ahí el libre albedrío no funciona, ahí uno experimenta la no permanencia, etcétera, etcétera. Esto lo tenemos que saber, esto lo tenemos que dominar, porque si no, no vamos a poder avanzar. Estas son las bases del Jyotish. Otras clasificaciones es saber clasificar dónde está Vishnu, dónde está Lakshmi en la carta astral, en qué casa se ubica. En las casas angulares se encuentra Vishnu y en las casas trino se encuentra Lakshmi. Cuando las casas angulares y las casas trino se combinan, se produce un Vishnu Lakshmi Narayan, un Raja Yoga. El dios, la diosa de la fortuna y Vishnu nos hace permitir cumplir nuestro deber y tener recursos para mantenernos en este mundo. En estas casas está la energía de la permanencia. Uno para mantenerse bien en este mundo tiene que tener salud, casa 1. Uno para mantenerse bien en este mundo tiene que tener casa, propiedades en este mundo. Uno para mantenerse bien en este mundo tiene que unirse, casarse y tener un buen círculo social. Y uno para mantenerse bien en este mundo tiene que tener un empleo, un trabajo, una actividad. Si uno no tiene estos ángulos, no se va a poder mantener en este mundo. Y al mismo tiempo tiene que tener bendiciones, crédito de la vida pasada que viene de la forma de fortuna, ¿no? Y los buenos karmas que se hace en esta vida, casa 5. Entonces, la fortuna que uno viene trayendo de la vida pasada y la fortuna nueva que uno se va creando en esta vida, casa 5. Entonces, todo eso se complementa, por esto estas casas son muy importantes para ver si uno se vuelve afortunado o no. Esto lo tenemos que saber, esto lo tenemos que memorizar e incluso tenemos que aprender a clasificar las casas. Cuando uno dice casas angulares, son casas muy importantes. Estas casas, si uno nace con planetas, en estas casas la persona se mueve mucho, tiene acciones, hace muchas acciones. Casas panápara son casas que dan estabilidad, ¿no? Casas que dan estabilidad, 5, 2, 11 y 8. Casas apoclima son casas que dan inestabilidad. Casas donde se encuentra el infortunio, 6, 8 y 12. Cuando uno dice casas maléficas, ya sabemos que nos relacionamos con la casa 6, 8 y 12. Cuando decimos casas angulares, nos estamos refiriendo a la 1, 4, 7, 10. Cuando decimos casas trino, nos estamos refiriendo a la 1, 5 y 9 también. La casa 1 tiene dos funciones, como casa angular y casa trino, y eso lo decide el regente. El regente decide si es más angular o si es más trino. Por otro lado, vemos las casas upachaya, casas de crecimientos. Nacer con planetas en estas casas o los regentes de estas casas nos permiten ver dónde tenemos el libre albedrío. ¿En qué zonas está nuestro libre albedrío? Si tenemos un libre albedrío amplio o un libre albedrío reducido. Se dice que lo máximo de amplitud de libre albedrío que podemos tener es el 30%. Una persona que tiene buen karma tiene su libre albedrío al 30%.
En cambio, una persona que tiene un mal karma tiene su libre albedrío al 5%, al 1%. Por ejemplo, un preso que está en una cárcel, un delincuente que está preso, tiene libre albedrío, pero su libre albedrío está muy reducido, está solo basado al ambiente de la prisión. O sea, tiene libre albedrío, pero su libre albedrío, ¿qué puede hacer? Se levanta, se acuesta, nada más. Entonces, ahí podríamos decir que esa persona tiene un libre albedrío en un 1% o 2%, nada más. No puede hacer más. En cambio, una persona que viaja por todo el mundo, se va de aquí, se va para allá, se compra todo lo que quiera, hace todo lo que quiera, ¿no? Podríamos decir que su libre albedrío está al 30%. Y un 70% es destino, eso ahí. Y dentro del destino hay situaciones donde se puede cambiar y no se puede cambiar. Entonces, todo esto se ve en las casas Upachaya, ¿no? En estas casas. Cuando decimos casas Upachaya, ya sabemos cuáles son las casas. Casas Apachaya son casas de crecimiento, donde uno va hacia abajo. Nacer con planetas en la 3 o en la 6, en la 10 o en la 11, la persona se eleva materialmente. Pero si uno nace con planetas en estas casas, 4, 2, 1, 7, 8, sobre todo si hay maléficos, la persona va hacia abajo. Otra clasificación de las casas es las casas Dharma. Personas que nacen con benéficos en casas Dharma hacen su deber, el deber prescrito. Hay diferentes tipos de deberes, el deber del alma, el deber de una mujer, el deber de un hombre, el deber de un ser humano, ¿no? Todos tenemos deberes. Y si uno nace con benéficos, uno cumple sus deberes, establecidos ya sea por Dios o por la sociedad. Uno hace sus deberes. Maléficos en estas casas, no hace sus deberes. El trino del desarrollo económico, 2, 6, 10, si yo tengo benéficos en estas casas, voy a desarrollarme económicamente, me establezco bien dentro de la sociedad, voy a tener dinero, pero si tengo maléficos en estas casas, no. Si yo tengo planetas benéficos en estas casas, complazco mis sentidos en un modo sano y natural, pero si yo tengo maléficos en estas casas 3, 7 y 11, complaco mis sentidos de una forma pervertida. Soy medio pervertido para complacer mis sentidos. Si yo tengo benéficos en estas casas, busco la liberación, me vuelvo espiritual, puedo seguir una línea auténtica de espiritualidad. Pero si yo tengo maléficos en estas casas, me vuelvo esotérico, busco chamanes, brujos, busco cartománticos, chamanes, brujos, hechiceros, espiritistas, dependiendo de los planetas que se encuentran en estas casas. Uno ya puede tener una idea. Entonces, casas que activan la bondad son 4, 5, 9 y 1, especialmente si hay positivos. Casas que activan la pasión, 2, 7, 11, 10, que en este caso sería Rajaguna. Y casas que activan la ignorancia son casas que no tienen mucha permanencia también, 8, 6, 3 y 10. Sattva-guna, permanencia. Rajaguna, felicidad y sufrimiento. Tama-guna, no permanencia, sufrimientos. Y a veces estas casas están también relacionadas con las 4 etapas de la vida. Brahmachari, de 0 a 25 años, donde uno se prepara, estudia, hace celibato. Grihastra, de 25 a 50, donde uno se casa, se desarrolla económicamente. De 50 a 75, ya cansado de la complacencia de los sentidos, ya se prepara para la renuncia. Y de 75 a 100 años o 108 años ya se prepara para la muerte, ¿no? Trata de canalizarse en la vida espiritual. Entonces, estas son las diferentes etapas. Esto lo tenemos que saber, esto lo tenemos que dominar, esto tenemos que saberlo de memoria. Por otro lado, también hay que clasificar los signos a nivel de cuerpo, ¿no? Hay signos que clasifican, por ejemplo, el cuerpo humano puede ser dividido a nivel de signos y a nivel de casas. Cuando uno estudia astrología médica, hay signos que activan la enfermedad y hay casas que activan la enfermedad.
Por ejemplo, si yo tengo un maléfico en Aries, yo podría decir, vas a tener migrañas, dolores de cabeza. Pero si yo tengo maléficos en la casa 1, también podría decir lo mismo. Pero en qué casos se activa la enfermedad a nivel de signos y en qué casos se activa la enfermedad a nivel de casas? ¿Quién es el que decide esto? Esto lo decide el regente de la casa 8 y el regente de la casa 6. El regente de la casa 6 activa más enfermedades a nivel de signos. En cambio, el regente de la casa 8 activa más enfermedades a nivel de casas. Este es un principio importante. El regente de la casa 6 activa las enfermedades a nivel de signos usando como punto de referencia Aries. En cambio, el regente de la casa 8 activa enfermedades a nivel de casas usando la casa 1 como punto de referencia. Y así uno puede interpretar. Aquí podemos ver las diferentes patologías que uno puede tener. Hay una gama muy amplia de la astrología médica. Esto lo tenemos que conocer, esto lo tenemos que saber también. Incluso tenemos que clasificar el cuerpo a través de los chakras. Dentro del cuerpo también hay centros de energía, el Muladhara chakra, Swadhisthana chakra, Manipura chakra, etcétera, que está regido por ciertos planetas, que están regidos por ciertos villas. Está dentro del zodiaco, dentro de la carta astral, cuáles son las casas que indican estos chakras. Esto también lo tenemos que saber, esto también lo tenemos que conocer. Cómo interpretar. Cuando estudiemos el estudio de las casas, vamos a ver cuáles son los problemas que pueden causar cuando un chakra está desequilibrado. Esto ya lo hemos visto ya en detalle en el curso de Mantra Shastra. Si quieren profundizar, vean el curso de Mantra Shastra. Entonces aquí podemos ver cómo se clasifican los signos y el cuerpo humano sería el macrocosmos. Esto es fijo, no rotan. En cambio, la clasificación del cuerpo humano a nivel de casas es el microcosmos. El microcosmos, las casas sí rotan. Bueno, acá se explicaría más en detalle en la curso de astrología médica. Otra clasificación que tenemos que hacer es el estudio de las cartas divisionales. Cada carta divisional sabemos que existen 16 tipos de cartas divisionales que representan diferentes áreas de la vida y da mucha información detallada de un área, de una casa específica. Por ejemplo, yo puedo estudiar en la carta de 1, la casa 1, la 2, la 3, pero si yo quiero tener más detalles, por ejemplo, de las finanzas, abro la casa 2. Quiero tener más detalle de las propiedades, de las casas, las residencias, abro la de 4. Si quiero tener más detalle, más información del matrimonio, de mis habilidades, de mi personalidad, tengo que abrir la de 9. Abro la de 9 y así por el estilo. Entonces, cada casa, o mejor dicho, cada carta divisional tiene sus propias técnicas interpretativas. Cuando analicemos los indicadores de cada casa, vamos a tener que abrir algunas cartas divisionales para poder interpretar, ¿no? Aquí vemos que existen 16 cartas divisionales, ¿no? Cuando uno analiza las 16 cartas divisionales, se obtiene mucha información de la vida de la persona, mucha información. Entonces, esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco. Primero vamos por las bases, primero vamos a aprender a interpretar cada casa, los indicadores de cada casa. Ya después vamos a interpretar las cartas divisionales. Entonces, paso a paso. Por otro lado, ¿no? Aquí tenemos ya preparadas las diferentes cartas divisionales para hacer las interpretaciones. Otra característica que también tenemos que conocer es
dividir los signos en 9 navamshas. ¿Cuáles son los grados? Aquí vemos los signos se dividen en 9 navamshas y acá están los grados. Un signo lo divide en 9 partes, 9 partes, 9 partes. Cada grado se representa una parte, una navamsha. De 0 grados a 3 grados 20 es el primer navamsha. De 3 grados 20 a 6:40 el segundo navamsha. A veces estudiar los navamshas nos permiten ver cuántos hijos uno puede tener, cuántos hermanos uno puede tener, ¿no? Cuántos matrimonios uno puede tener, el número, para medir el número. Dependiendo de la carta que se estudia, por ejemplo, también se analiza en la carta de muerte, por ejemplo, el periodo de tiempo que el alma sale del cuerpo y estará en el limbo. Cuando uno sale del cuerpo es como si uno se apaga completamente. ¿Y cuánto tiempo va a estar apagado? 6 meses, 12 días, 2 meses, 1 mes, 15 días, 1 año, ¿no? Según las divisiones navamshas. Esto es una técnica muy puntual, lo vamos a usar también, especialmente al estudiar las cartas divisionales o los indicadores de cada casa también vamos a estudiar, es muy importante. Aquí tenemos los grados. Otra característica también, vemos acá que un signo es dividido en 12 partes. Mire aquí, está dividido en 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes, 12 partes. Pero en la antigüedad los sabios dividían un signo en 150 partes. Ustedes se pueden imaginar 150 partes, dividir un signo en 150 partes. Podríamos decir que tienen que tener supermemorias. Los cerebros son como una computadora. Interpretaban las posiciones planetarias en la división 150. Eso se conoce como Nadiamshas, los Nadiamshas. Entonces, usualmente cuando clasificamos las 16 cartas, lo clasificamos en grupos. A veces medir las 16 cartas, clasificar en grupos las 16 cartas, es para medir las fuerzas de los planetas. Por ejemplo, aquí tenemos una primera división, Shat Varga. Shat Varga significa que solo se usan 6 cartas divisionales, la D1, la D2, la D3, la D9, la D2 y la D30. Entonces, si un planeta se encuentra fuerte en estas 6 cartas divisionales, eso significa que da mucho, podríamos decir, mucha fuerza al planeta. Es una forma de medir la fuerza de los planetas. Sabemos, supongamos, el Sol está domiciliado en la carta Rashi, está domiciliado en la D2, domiciliado en la D3, domiciliado en la D9, domiciliado en la D10 y domiciliado en la D30. Ese Sol adquiere este nombre llamado Kundalamsha. El Sol está en Kundalamsha, un Sol muy fuerte. Imagínense ustedes que el Sol está exaltado en la Rashi, exaltado en la D2, exaltado en la D3, exaltado en la D9, exaltado en la D12 y exaltado en la D30. Kundalamsha, una posición llamada Kundalamsha. Si está exaltado en 5, ¿no? En 5 se llama Chatramsha, no, en 4 Chatramsha, en 5 Kundalamsha, en 2 Kinsukamsha. Entonces esto se interpreta también, se mide la fuerza. El Amsha mencionado debe ser ocupado por un planeta y el número de ocupación correspondiente para las cartas adicionales de la lista anterior que hemos visto, el planeta se vuelve fuerte si en estas 6 cartas adicionales ocupa su signo mula tricona, signo de exaltación o signo domiciliado. Y los nombres según el número de ocupación en domicilio o en exaltación o en mula tricona se presentan a continuación, ¿no? Kimsukamsha, Vyanjanamsha, Chamaramsha y así por el estilo, ¿no?
Entonces, esto es Shat Varga 6. En cambio, yo puedo clasificar también en Sapta Varga 7. Le añado la de 7. A este grupo le añado una carta divisional más, la 7. Imagínense ustedes tener la luna exaltada o domiciliada en estas 7 cartas divisionales. Esa luna adquiere mucho poder. Es una luna que va a tener bendiciones sobre cada casa. Cada casa, por ejemplo, si está un planeta domiciliado, la bendición va a ser las finanzas, la bendición va a ser por los hermanos, la bendición va a ser el matrimonio, la bendición va a ser por los padres, la bendición va a ser por sus actividades piadosas que ha hecho, de 30, dependiendo. Lo mismo puede suceder si está debilitado. Imagínense un planeta, la luna debilitada en las 7 cartas divisionales. Imagínense, la luna debilitada en las 7 cartas divisionales. Esa luna está completamente afectada. Completamente afectada. Entonces aquí podemos ver cómo estas influencias se manifiestan según la fuerza, cómo se miden las fuerzas, usando las cartas divisionales. Los programas de astrología ya tienen la opción para calcular. Imagínense aquí, Dasha Varga, son 10 cartas divisionales, acá se añade la D10, la D16 y la D60. Imagínense tener un planeta exaltado o fuerte en las 10 cartas divisionales. Ni hablar. Acá hay una nota muy importante. En este grupo es muy importante algunos yogas y combinaciones planetarias. Por ejemplo, si el regente del ascendente, ¿no? El regente del Gati Lagna, el ascendente, se encuentra en Simhasanamsa, uno se volverá famoso. Aquí vemos 5. Si el regente del ascendente, solo está fuerte en 5 cartas divisionales, solo en 5, Simha Sanamsa, 5, no en las 10, solo en 5, la persona se volverá famosa. El regente de una casa angular, por ejemplo, ¿cuáles son las casas angulares? 1, 4, 7, 10. Si el regente de una casa angular, ese planeta que se vuelve regente, se encuentra con un buen Amshabala, o sea, fuerza de las cartas divisionales, en este esquema, la persona se volverá exitosa en los indicadores de esa casa. Esta es una forma de ver. Imagínense el Sodasha Varga. El Sodasha Varga son las 16 cartas divisionales. Imagínense tener, esto es raro, son almas, usualmente los reyes nacen con estas combinaciones planetarias o personas muy importantes o avatares. Tener un planeta fuerte en todas las cartas divisionales. En las 16 cartas divisionales, acá se añade la D20, la D24, la D27, la D40 y la D45. Se añaden. En la carta astral de Krishna, vemos que tiene la luna en la casa 1 en las 16 cartas divisionales. Krishna, en cambio el señor Ramachandra, tiene la luna en la casa 1 en 15 cartas divisionales. El señor Ramachandra tiene la luna en 15 cartas divisionales en la casa 1. En cambio el señor Krishna tiene la luna en la 1 en las 16 cartas divisionales. Por eso se dice que el señor Krishna es superior al señor Ramachandra. Porque se dice que es el señor Ramachandra, el señor Krishna son Dios, es uno mismo. Pero ¿cuál de los dos es superior? El señor Krishna es superior. ¿Pero qué lo hace superior? Porque en su carta astral tiene 16. La luna en la 1 en las 16 cartas divisionales. En cambio, el señor Ramachandra solo tiene en 15. ¿Esto qué significa?
que cuando uno tiene la luna en la casa, uno se vuelve consciente de su propia naturaleza, se vuelve consciente de su propia existencia, puede conocer pasado, presente y futuro, recuerda todas sus vidas anteriores. Eso es lo que tiene, esa es la característica que tiene el Señor Krishna. Él ve el pasado, presente y futuro, es consciente de su propia existencia, y no solo de su propia existencia, sino que de la existencia de los demás. Es consciente de la existencia de los demás. Es Dios. En cambio, el señor Ramachandra, por el hecho de tener solo 15 posiciones, 15 cartas divisionales, la luna en la 1, en algún momento de la vida, en la forma de la encarnación, el señor Ramachandra perdió su noción de su existencia. O sea, perdió la noción de que era Dios, perdió la noción de que era una expansión de Dios o Dios mismo. Como que se eclipsó un poco. En cambio, el señor Krishna no. El señor Krishna siempre fue consciente de su existencia eterna, bienaventurada, y que conoce el pasado presente de todas las entidades vivientes. Entonces, personas que nacen con un planeta fuerte en las 16 cartas divisionales es raro. No existe. O sea, tener el sol domiciliado en las 16 cartas divisionales o la luna exaltada en las 16 cartas divisionales es difícil. Si hay, o es un avatar, o es una expansión de Dios, o una persona muy importante que tiene el estatus de rey. Entonces, para que tengan una idea de cómo se interpretan las diferentes posiciones, otra característica que también tenemos que saber es clasificar los planetas a nivel de Charakaraka. Cada planeta tiene una distancia específica, esto lo tenemos que saber, en grados, y según la distancia específica en grados da un indicador temporal, y esto cambia de vida en vida. Por ejemplo, el planeta Atma Karaka es muy importante porque indica el alma de la persona. El Amatya Karaka indica a los consejeros, el Vatri Karaka los hermanos, el Matri Karaka la madre, el Pitri Karaka el padre, los parientes, el Putra Karaka los hijos, el Ñati Karaka los compatriotas, los enemigos, y el Dara Karaka la esposa. El planeta que se vuelve Chara Karaka puede indicar la relación a nivel de alma que uno tiene con estas personas. Por ejemplo, si yo analizo el planeta que se vuelve Atma Karaka y el planeta que se vuelve Dara Karaka, yo debo analizar el eje que se encuentran para ver la relación que voy a tener a nivel de alma con mi esposa. A veces el planeta que se vuelve Dara Karaka puede indicar la naturaleza de la esposa. Si yo tengo Venus Dara Karaka, la esposa puede ser muy amorosa, atractiva. Si tengo Júpiter Dara Karaka, la esposa puede ser espiritual. Si tengo Rahu Dara Karaka, el esposo o la esposa puede ser extranjera, y así por el estilo. Y a nivel de alma, ¿cómo se relaciona a nivel de alma? Esto lo tenemos que saber porque van a haber momentos donde vamos a mencionar el planeta que se vuelve Atma Karaka, sobre todo el Karakamsha. Analizar el Atma Karaka en la carta Navamsha se vuelve Karakamsha, y analizar las casas desde el Karakamsha, uno va a tener mucha información astrológica. Otra característica son los Krura Grajas, o sea, los planetas cuando se juntan crean influencias muy intensas. Sabemos que cada vez que se juntan dos maléficos en el cielo, en el mundo se producen muertes masivas de seres humanos. Es un periodo de muertes, ¿no? Por ejemplo, si se junta Marte-Saturno, se conoce como Yama Yoga. Si se junta Rahu-Marte, se conoce como Rakshasa Yoga. Si se junta Marte-Ketu, como Pisacha Yoga. Saturno-Ketu, Tugaradi Yoga. Saturno-Rahu, Preta Yoga. Y todos
están relacionados con muertes, difuntos, enfermedades, ¿no? Desgracias, muertes, difuntos, enfermedades. Entonces, si uno tiene alguna de estas posiciones planetarias en su carta natal, se les puede tener el linaje. Los hijos no tienen hijos, el apellido de las personas no viajan. Y usualmente, por ejemplo, cuando comenzó la pandemia, estaba en conjunción Saturno-Ketu. Después, el lockdown, se cerraron los aeropuertos, Saturno-Marte. ¿No? Cuando estalló la guerra, Saturno Raju Marte, la guerra en Ucrania, cuando estalló la guerra en Israel, igual. Y ahora, aquí en abril y en mayo, se van a juntar de nuevo estos planetas. Y usualmente cada vez que se juntan, crean muertes, miedo en los seres humanos, todos están asustados. ¿Y qué decir si uno nace con esta posición planetaria? Si uno nace con esta posición planetaria, eh, se le puede tener linaje, puede tener algún problema. Esto lo tenemos que saber. Estas son conjunciones extremas, influencias extremas, negativas extremas. Otra característica que tenemos que conocer son los nakshatras, ¿no? Los símbolos, ¿no? ¿Qué cosa es un nakshatra dispositor? Cuando una cosa es interpretar los planetas en los signos, los planetas en las casas, los planetas en los nakshatras. Vamos a interpretar también los indicadores que están relacionados con los nakshatras. Aquí vemos cómo se clasifican los diferentes nakshatras. Cada nakshatra tiene un regente y tiene padas, y estos padas también tienen regentes, y estos regentes nos permiten ver cómo interpretar la carta. Sabemos que aquí en los nakshatras están diferentes deidades, diferentes dioses. Pueden ser dioses que dan bendiciones también. Entonces es muy interesante interpretar la carta astral a nivel de nakshatras. Da mucha información. Usualmente se cuentan los nakshatras desde el ascendente, desde la luna y desde el sol. ¿Qué significa interpretar los nakshatras desde la luna, interpretar los nakshatras desde el ascendente, interpretar los nakshatras desde el sol o desde la Ruda Lagna también? Esto también lo tenemos que, al menos en este nivel, tenemos que saber qué es lo que rige, qué planeta rige cada nakshatra, cuáles son los símbolos que rigen cada nakshatra. Y también hay que clasificar los nakshatras a nivel de Navatara, ¿no? 3 grupos de 9. ¿No? El primer grupo de 9 se relaciona al cuerpo, el segundo grupo de 9 se relaciona al karma, y el tercer grupo de 9 se relaciona a Dana, que sería la parte más espiritual. La parte más espiritual. El segundo grupo, a nivel de karma, es más social. En cambio, a nivel de yagma, es más personal. Más personal. Y todo eso se interpreta, y a veces vamos a abrir esta tabla para poder interpretar. Otra clasificación de los signos es a través de los colores. Vemos acá, especialmente para determinar la textura o el tamaño, aquí vemos cómo los planetas dan ciertos colores de piel, ¿no? Los colores oscuros están más relacionados con los planetas maléficos, y los colores claros están más relacionados con los planetas benéficos. Aquí, usualmente, para ver la textura de la piel, la luna es muy importante, el ascendente es muy importante. La luna en la carta Rashi, la luna en la carta Navamsha nos permite ver la textura de la piel. Entonces, si uno tiene una piel clara, piel oscura, etcétera, etcétera. Esto también lo vamos a determinar, sobre todo cuando analicemos la casa 1, porque la casa 1 indica la textura de la piel. Otra característica que vamos a estudiar es, hay que conocer los aspectos. Hay aspectos en Rashi Drishti y aspectos en Graha Drishti. Entonces, cuando los aspectos están en Rashi Drishti, se usan los ritmos naturales. Los signos móviles aspectan los signos fijos, y los signos fijos aspectan los signos móviles, y los signos duales se aspectan entre sí. Eso es a nivel de signos.
son permanentes, un aspecto permanente que siempre dura toda la vida. En cambio, los aspectos en Graha Drishti son temporales, pueden cambiar con el tiempo. A veces hay momentos donde se tienen que estudiar los aspectos en Rashi Drishti y a veces hay momentos donde vamos a tener que estudiar los aspectos en Graha Drishti. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar. En algunos momentos vamos a hacer estas diferencias. Otra cosa que también tenemos que determinar es clasificar los signos en Pristordaya y Shishordaya. Sabemos que cuando los signos surgen, ¿no?, en el horizonte este, a veces aparece la cabeza primero, ¿no? Sabemos que los signos del zodiaco son como animales, ¿no? En algunos aparece la cabeza, en otros aparece primero los pies, en otros aparece de nuevo la cabeza, los pies y así. Entonces, ¿qué significa esto? Shishordaya, Pristordaya. Los signos Pristordaya significa que primero aparecen los pies y los signos Shishordaya primero aparece la cabeza. Esto también se interpreta. En cambio, Piscis es cabeza y pies. Esto ya lo decide el regente Júpiter. Lo decide si es más Pristordaya o si es más Shishordaya. Usualmente esto es muy útil para ver los tránsitos y para ver los dashas. Por ejemplo, en estos momentos, el 1 de mayo, Júpiter entra al signo de Tauro. Y va a estar de mayo del 2024, del 1 de mayo del 2024 al 15 de mayo del 2025, Júpiter va a estar transitando sobre el signo de Tauro. Pero un signo Pristordaya asciende de pies, podríamos decir que a partir de noviembre va a manifestar la segunda mitad. Se dice que cuando es Pristordaya, los efectos se manifiestan en la segunda mitad. En cambio, cuando es Shishordaya, los efectos se manifiestan en la primera mitad. O sea, yo el año lo divido en dos. Los primeros 6 meses no va a dar tanto efecto de Júpiter en Tauro. En cambio, los segundos 6 meses, el segundo semestre, de noviembre, más o menos, noviembre a mayo del próximo año, ahí donde va a dar los efectos. Júpiter transitando por el signo de Tauro puede mejorar las finanzas, puede mejorar la agricultura, puede mejorar todo lo relacionado a las joyas, bancos, todo lo que rige Tauro. Bancos, agricultura, restaurantes. Va a ser un buen periodo para los restaurantes, va a ser un buen periodo para las finanzas, ¿no? Sobre todo para las personas que tienen influencia de Tauro, influencia de Virgo, influencia de Capricornio, influencia de Escorpio. Son personas que van a estar más favorecidas. Pero bueno, eso es. Pero va a ser a partir de noviembre del 2024 a mayo de 2025, porque el signo es Pristordaya. En cambio, cuando Júpiter entre a Sagitario, no, a Géminis, que va a ser de el 15 de mayo del 2025 a junio del 2026, entonces en los primeros 6 meses es ahí donde se van a manifestar los efectos positivos sobre Géminis, que estamos hablando de la comunicación, los viajes. Júpiter va a estar en el aire. En cambio ahora, en mayo, Júpiter va a estar en la tierra, en el elemento tierra. Por ejemplo, ahorita Rahu está en Piscis. Cuando la pandemia se manifestó, estaba en Rahu en Géminis. Rahu estaba en el aire. Por eso todos nos enfermamos de los pulmones. En cambio, ahorita Rahu está en Piscis. En Piscis está en el océano. Y Ketu está en los intestinos. Por eso, en este periodo no se deben consumir pescados y mariscos, porque ahí está la energía de Rahu. Por otro lado, vemos otra clasificación que tenemos que tener en mente es el calendario Panchanga, ¿no? Vemos que aquí, en este nivel, cuando se interpretan las cartas astrales en este nivel,
Aquí es donde se crean los doshas más negativos. Yo puedo tener una aflicción a nivel de signos, pero si yo tengo una aflicción a nivel de panchanga, las aflicciones son más serias, más difíciles. Y las bendiciones también son muy buenas a nivel de panchanga. Entonces el calendario lunar está clasificado por 5 elementos, 5 partes, el día de la semana. Todos nosotros nacemos un día específico, el Titi, que sería la distancia entre el Sol y la Luna en múltiplos de 12 grados. El Nakshatra es la posición de la Luna en una constelación específica. El Karana es la mitad de un Titi. El Titi de 12 grados lo divido en dos, me da un Karana. Y el Yoga es la distancia entre el Sol y la Luna en múltiplos de 13 grados 20. Entonces, aquí vemos que son 5. El vara de en el planeta que se vuelve regente de la semana veo mi vitalidad, mi fuerza. En el planeta que se vuelve Titi o Titesha, una cosa es el Varesha y otra cosa es el Titesha. El planeta que se vuelve regente el Titi o Titesha es para ver el amor, los sentimientos. El planeta que se vuelve regente el Nakshatra o el Nakshatresha es para ver la longevidad. El planeta que se vuelve el Karanesha es para ver la profesión, la cantidad de dinero que uno tiene, la capacidad de producir. Y el planeta que se vuelve Yogesha es para ver con qué núcleo, con quién uno se une. Y usualmente están relacionados con ciertos elementos y están relacionados con ciertas casas de la carta astral. Y esto lo tenemos que saber, esto lo tenemos que conocer. Entonces, para empezar a estudiar las diferentes casas, o sea, teniendo todo esto en mente ya, recién podemos interpretar los indicadores de las diferentes casas. Por ejemplo, aquí vemos a nivel de Yadatma, que es lo que indica la casa 1, el Dharma, el nacimiento, la apariencia, la fama, cómo determinar la fama, cómo determinar el carácter, cómo determinar la prosperidad, cómo determinar, cómo estudiar estos indicadores, cómo verlo en la carta astral, cómo se ve. Esto lo vamos a estudiar, cómo se ven estos indicadores. A nivel de Yadatma, a nivel de Jivatma, aquí la casa 1 es personificada. Aquí personifico la casa 1. Imagínense, la casa 1 soy yo mismo. Pero en la casa 1 también veo los enemigos ocultos de algunos familiares y de la segunda esposa. La segunda esposa se ve aquí y los familiares se ven aquí. Entonces la 1 sería la 12. Entonces aquí yo interpretaría en la casa 1 los enemigos de algunos miembros de la familia. Por ejemplo, los amigos y tíos paternos y primos de los hermanos menores. Mis hermanos se ven aquí. La 1 sería la 11. Entonces, aquí yo veo, la casa 3 indica a los vecinos. Por ejemplo, si yo quiero ver el tío paterno del vecino, quiero ver los hermanos, los amigos del vecino, miro mi ascendente. Miren todo lo que se puede ver en la carta astral. Por ejemplo, en la casa 4 indica la madre y la casa 1 sería la 10 de la 4. Eso significa, yo en el ascendente veo, ¿no?, el jefe de la madre. O sea, si mi madre trabaja, yo veo los planetas en el ascendente. En mi ascendente, en mi carta astral, yo veo qué tipo de jefe va a tener mi madre, ¿no? O también veo el abuelo materno del nativo, ¿no? El abuelo materno del nativo se ve. Entonces la casa 4, o sea, por ejemplo, la casa 7, la casa 4 es la madre. La casa 4 es la 7, la que sería la madre. Y la casa 7 de la 7 sería la 1, que sería el esposo de la madre, que sería el abuelo materno. Imagínense, uno puede girar así todo el zodiaco y uno puede ver personificar las casas. Esto lo podemos ver en cada casa a nivel de Yadatma y a nivel de Jivatma. Miren cuántos indicadores tienen
La casa 1. ¿Cuántos indicadores tiene? Todos estos son los indicadores de la casa 1. ¿Cómo interpretarlos? ¿Cómo uno interpreta estos indicadores? Son cientos. De estos vamos a usar solo 10 que son importantes, unos cuantos que son importantes para tener una idea de cómo interpretar. Entonces, hasta aquí hemos hecho esta introducción. Antes de pasar a interpretar las cartas astrales, tenemos que tener noción básica de todo lo que hemos mencionado anteriormente. Tenemos que dominar, porque vamos a abrir diferentes tablas para poder interpretar. Entonces, comenzamos con la interpretación de la casa 1, pero esto lo hacemos en el siguiente video.